Hola, hoy hablaremos sobre el proceso de producción del café soluble. Dentro del proceso está la recepción y almacenamiento del café en grano, limpieza del café en grano, tostado del café en grano, molienda del café tostado, la extracción de los sólidos solubles del café tostado y molido, la separación de sólidos suspendidos en el extracto, la concentración del extracto clarificado, secado del extracto del café concentrado y por último el envasado del café soluble. Proceso de producción del café soluble. Dentro del proceso de producción del café soluble encontramos la recepción y almacenamiento del café en grano. El café verde procedente de las principales zonas cafeteleras del país es almacenado en sacos de cabuya, con un peso promedio de 68 kilogramos. Una vez teniendo el café en la planta de producción, se extrae una muestra y es llevado a un laboratorio para hacer un análisis, y es ahí donde se determina la aceptación o el rechazo. Luego tenemos la limpieza del café en grano. En este proceso se extrae todas las impurezas que pueden haberse adquiridas en el campo de producción o distribución, como tales como el polvo, palos, cáscaras, metales y entre otros. Luego tenemos el tostado del café en grano, que es el proceso más importante y más delicado dentro de la producción, ya que es aquí donde el café adquiere el aroma, el sabor y todas las características del producto final. En esta etapa es importante, encontramos una de las variables del proceso que viene siendo la temperatura, que es una de las más importantes. Encontramos también el peso, pero la temperatura destaca aquí porque es la más importante. Ya. El café se pesa en batch de 90 kilogramos aproximadamente. Esto puede variar dependiendo de la planta de producción, ya que si es una planta muy grande los batch son mayores, pero si es una planta pequeña serían menores. El café es almacenado en silos. En el silo número 1 encontramos el café robusto y en el silo número 2 el café corriente. Aquí es separado, ya que por ser robusto es un café más grueso y tiene una duración de tostado más alta que un café corriente. El café en grano ingresa a un cilindro rotativo perforado, donde circulan gases calientes procedentes de la combustión del diésel. Ya. La temperatura del aire dentro de esos cilindros es de 245 a 250 grados Celsius, que aseguran una rápida transferencia de calor. El tipo de tostado del café varía, puede estar dentro de los 7 a 12 minutos. Durante el recorrido del aire hace que el café pierda progresivamente la humedad natural cerca del 10%. Esto se logra cuando el alcance de la temperatura es entre 100 a 105 grados Celsius. Básicamente esto produce que la pérdida de humedad sea gradual y homogénea. Aquí solamente ocurre cambios químicos y menores en grano, así que nunca la propiedad del café se desarrolla. Cuando la temperatura del grano es de 180 grados Celsius, se representa un fenómeno llamado pirílisis, que produce una reacción química en el café, obteniendo azúcares y carbohidratos y dióxido de carbono. Esto libera rápidamente en un proceso de la síntesis del grano a la temperatura elevada. El grano del sabor del café produce durante 10 segundos. La intensidad del tostado en la característica es muy importante porque se toma en cuenta y se evalúa la observación y la coloración de un café. Cuando un café es pálido, su tostado es débil. Cuando un café es oscuro, su tostado es fuerte. Así ocurre cuando una variación del peso, el cual la evaporación del agua y otras sustancias contiene un grano. Cuando esto es más intenso o mayor, esto tiene una pérdida de peso. Al finalizar el proceso físico y químico, esto se detiene rápidamente por el enfriamiento del embrusco del café tostado con el aire y el agua. La pérdida de peso se genera
un tostado entre 16 al 20% de la capacidad del tostado. En la fábrica es aproximadamente 2.0 toneladas por hora. Molienda de café tostado. Este proceso nos permite obtener de manera más eficiente la extracción de sólidos solubles en agua, existente en el café tostado, tanto en su aroma y su sabor. Si se realiza la extracción del café tostado de manera entera, se obtiene un menor rendimiento y un sabor pobre. Pero con el café tostado y molido, su extracción será mucho más fácil y tendrá un mejor rendimiento. Mediante este esquema, el café tostado que se almacena en los hilos cae por acción de la gravedad, por unos ductos hasta un transportador de canguilones que lo observamos aquí, que llevan el café a los molinos. Antes de iniciar con la molienda, las variedades de café tostado se mezclan de acuerdo a los requerimientos de calidad previamente determinados. La mezcla llega a una tolva antes de procesarse, se abre una tipo compuerta, que lo observamos aquí, situada en la parte inferior, y cae el café tostado que ingresa a los molinos. Aquí el grano tostado se tritura por acción de unos rodillos, hasta tener el tamaño deseado. A continuación se pesa el café molido batch entre 500 y 570 kilogramos y se coloca en una tolva móvil que se desplaza para cargar los extractores. Y es donde aquí se almacena el café tostado, mediante este proceso. Extracción de sólidos solubles. Influye aquí lo que son las variables de temperaturas, presiones y la granulometría. Este es uno de los procesos más importantes, ya que nos permite obtener los sólidos solubles del café tostado y molido. Para la extracción existen dos líneas con 6 percoladores de acero inoxidable cada una, donde se realiza la producción del extracto de café, sustancias solubles en agua. Estos percoladores son un tipo de compartimiento donde se prepara el café circulando continuamente agua hirviendo, pero ya con el café molido y concentrado. Es importante tener un buen control en el tratamiento tanto de agua, temperatura, presiones y la granulometría. La granulometría no es nada más que la medición de los granos en una escala granulométrica para asegurar la obtención de un extracto de calidad del café. Para la extracción del café se necesitan 3 pasos que se explican a continuación. Encontramos al humedecimiento, donde las partículas de café tostado y molido son humedecidas con extracto caliente, ocupando los espacios intersticiales teniendo al mismo tiempo liberación de gases, preparando a las partículas de café tostado y molido para la extracción de sólidos solubles. En la extracción, donde los sólidos solubles se extraen inmediatamente que las partículas de café tostado y molido son humedecidas con agua a una temperatura entre los 95 y 105 grados Celsius. En la hidrólisis, donde se rompen grandes moléculas de cadenas largas de carbohidratos insolubles en agua a moléculas pequeñas que son solubles en agua. Mediante la obtención del extractor, la extracción se realiza en un sistema semicontinuo, en contracorriente, que nos permite obtener concentraciones elevadas y un alto rendimiento de extracción. Para empezar con el proceso, la tabla móvil se encarga del café tostado y molido, la misma que alimenta cada extractor al abrir una tapa que se encuentra en la parte superior del mismo. La tapa del percolador se cierra de inmediato y las válvulas que permiten el paso de agua o vapor son operadas de tal manera que el extracto del percolador anterior ingresa el percolador recién cargado, desde abajo hacia arriba, retirando el aire de los intersticios, el cual se remueve al abrir la purga situada en la parte superior del extractor. Se espera que todo el aire se desaloje por inundación. Con extracto inmediatamente se cierra la purga. El extracto permanece con presión hasta llegar aproximadamente a 5 bares. Luego de esta operación se realiza la extracción.
Mientras se descarga el extracto de este percolador, el primer percolador de la serie que recibía el agua caliente para la extracción se aísla del sistema, el cual contiene un residuo sólido insoluble llamado bagazo que se descarga al abrir una válvula situada en el extremo inferior mientras el extractor continúa bajo presión, entre 14 y 15 bares, y a altas temperaturas, mayores a 150 grados Celsius. El bagazo más el vapor del agua se trasladan por una tubería hasta un hidrociclón que separa el vapor del agua, que sella el ambiente, y él se deposita en una tolda, para luego, sea por gravedad, descargarlo a unas borquetas que luego se trasladan al relleno sanitario. Una vez que se descarga el bagazo de este percolador, las paredes internas del mismo se enfrían con agua durante 1 minuto para luego cargarlas de café tostado y molido. El segundo percolador del ciclo anterior pasa ahora a ser el primero del sistema, donde circulará el agua para empezar nuevamente el proceso. Durante el proceso, por todos los percoladores, excepto uno, circula el extracto que se concentra al pasar del uno al otro, siendo retirado de pasar por el percolador más recientemente cargado con café tostado y molido. El extracto a un material fino y suspensión que se eliminará posteriormente para obtener un café soluble y sin residuos en la taza. En este proceso se obtienen cerca de 9 toneladas por día. El extracto del café tostado y molido con una concentración entre 20 y 22 grados Brix se enfría al pasar por un intercambiador de placas donde la temperatura disminuye de 105 grados Celsius a 50 grados Celsius. 7. Concentración del extracto. El extracto de café, luego de separarlo de sólidos suspendidos, se procesa para aumentar su concentración de sólidos solubles. Para ello se recurre a un proceso físico de evaporización que elimina cierta cantidad de agua contenida en el extracto. A continuación, el equipo que utiliza. El equipo que utiliza es un evaporador centrifugado, donde ingresa una capa delgada de extracto sobre unos conos, que se calienta con el vapor y que giran a altas velocidades. La concentración de sólidos solubles se incrementa del 25% al 45% de volumen total. La capacidad del evaporador se mide por la cantidad de agua que puede vaporizar, que es de 1800 kilos sobre hora. El extracto concentrado se enfría al pasar por un intercambiador de placas donde su temperatura disminuye de 20 grados centígrados a 14 grados centígrados. Luego se traslada por tuberías hasta un tanque, el cual está dividido en dos partes iguales, de 500.000 litros de capacidad de cada lado, donde se almacena previo a su secado por atomización o liofilización. Secado del extracto de café concentrado por atomización. El extracto con una concentración entre 50 y 51 grados Celsius se almacena en un tanque horizontal de 50.000 litros que se encuentra en el área. Está dividido en dos secciones iguales. Se pasa por el extracto a través de un intercambiador de calor de placas para aumentar su temperatura hasta 40 grados centígrados y también para llevarlo a un tanque de emulsificado, donde
Se mezcla el dióxido de carbono o aire. A continuación se le da salida al extracto emulsificado usando una monobomba. En la parte superior de la torre de secado, el extracto emulsificado por medio de toberas se atomiza en pequeñas gotas que luego entran en contacto con el aire caliente que circula en el interior de la torre. En la sección inferior o al final de la torre se obtienen las partículas secas de café soluble. Las partículas pequeñas caen por gravedad en unas válvulas rotativas situadas debajo de los ciclones. El café soluble que sale de la torre de secado se tamiza para separar las partículas gruesas y a su vez es transportado a un tote que se lleva en un tiempo aproximado de 1 hora 45 minutos. Cada tote almacena aproximadamente 370 kilos de café soluble. Luego se tapa y se traslada a una zona de volteo para su vaciado o a la sección de envasamiento. 9. Envasado del café soluble. El café soluble es depositado en los totes. Se envasa apropiadamente para distribuir a los consumidores finales. Antes de ser envasado el café es necesario mantener el producto alejado del aire húmedo, debido a que es altamente higroscópico y esto afecta al producto.